Comenzar, entonces vamos a continuar. Y bueno, si ustedes toman nota de mis guardias que hemos tenido últimamente, estábamos hablando sobre los retos de la iglesia cristiana actualmente, ¿verdad? Y después estábamos hablando sobre lo que es la importancia de lo que les decía yo a ustedes, la ley, ¿no? Cómo es que está este proceso en el cual yo veo que el Señor, pues así quiere que nosotros lo experimentemos. En cierta manera siento que es como que Él nos permite tener participación y responsabilidad en las cosas que nos suceden, porque creo que esa es la gran lección de estar aquí en la tierra, que nosotros tenemos la oportunidad de tener participación en las cosas que nos acontecen y son cosas que afectan no solamente a nosotros, sino a nuestro prójimo. Y esa es la lección que creo yo que debemos entender. Y creo que también tiene que ver con la lección que el Señor está haciendo a las huestes espirituales de maldad, porque yo tengo la hipótesis, mis hermanos, de que a través de la humanidad, como le dijo a Eva, acuérdense que Dios le dijo a Eva que ella le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces, en mi opinión, no sé si ustedes si han tomado memoria de esa expresión, si la recuerdan, cuando le dijo Dios a Eva, tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente. Y sabemos que no significa que Eva literalmente le pisó la cabeza a la serpiente. Eva, ¿a quién está representando en ese momento? A las que es, a la humanidad, al género humano, que eventualmente en ese género humano, en ese linaje, siglos después, nuestro Señor Jesucristo vino a encarnar. Eh, Nosotros a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, hemos aprendido que nuestro Señor Jesús, a quien llamamos Jesús, Joshua, ¿verdad? Él existe antes, Él es el primogénito de la creación, pero fue encarnado y al estar encarnado, Él anduvo aquí hace más de 2000 años, ¿verdad? Y Él a través de su actuar, a través de sus enseñanzas, a través de su obediencia, ¿sí? Él culmina esa profecía de que Dios le dice a Eva, tú le vas a aplastar la cabeza. ¿Cómo la aplasta? A través de la humanidad y por supuesto en las acciones de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros llamamos hoy día Jesús. Este es el nombre, pues es un nombre común. Realmente también sabemos que, que antes de él muchos otros se llamaron Jesús y después de él muchos se siguen llamando Jesús, pero no importa, él sabe que nos referimos a él. ¿Sí? Ya quieren llamarle Jesús o Joshua, como creo que suena realmente en hebreo, él sabe que nos estamos dirigiendo a él, ¿no? Entonces, mis hermanos, creo que esa es la gran responsabilidad que Dios quiere que compartamos y me parece que en la medida en que lo podamos entender, tendremos mejor o más fortaleza para poder hacerle frente a los hechos que nos rodean, ¿sí? Y entonces, tomando en cuenta esta expresión, ¿se acuerdan que todo comenzó, toda esta narrativa de esta guía de estudios que he llevado con ustedes, todo comenzó con el sueño de Nabucodonosor? Si se acordarán, comenzamos, ya tiene como varios meses, si no creo que hasta el año pasado, comenzamos con eso, con el sueño de Nabucodonosor. Y a mí me resulta muy interesante porque efectivamente yo veo que tiene, vamos, ahí Señor nos explicó las cosas como van a pasar, como bien dice Jesucristo, para que nadie nos engañe, ¿sí? Y sabemos que todo va pues de algo que era glorioso a algo, o como dicen, de mal en peor, ¿no? Todo va de mal en peor, pero como bien dijo nuestro hermano Pablito en su estudio, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Obviamente que es una paz que tú tienes que agarrar, que tú tienes que hacer la tuya, porque él la dice, mi paz os doy, y alguien diría, pues, ¿dónde la dejaste, no? ¿Dónde la dejaste, Jesús? ¿Dónde está? Para ir a agarrarla.
No, pues es que tú tienes que entenderla para hacerla tuya. Si tú entiendes, no necesitas ir a Jerusalén, no necesitas ir a la mezquita donde está el templo de la cúpula dorada, ¿verdad? No necesitas ir al muro de los lamentos, que está allá en Jerusalén. No necesitas ir a ningún templo en particular. No importa dónde estés viviendo, en qué ciudad, en qué país, tú puedes obtener esa paz de manera inmediata, pero tienes que entenderla. Y creo yo que parte de cómo la entiendes es precisamente lo que hemos venido hablando, de comprender lo que le explicó a través de Daniel a Nabucodonosor, de cómo va a transcurrir la humanidad. Entonces, si nosotros vemos que las cosas se van degradando más, no nos sorprende. Pero eso sí, nosotros debemos de hacer un esfuerzo para no contribuir en esa degradación. Por eso creo que ya lo he repetido en otros estudios, ¿no? Por eso cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Entonces, cuando las cosas se pongan más oscuras, nosotros tenemos que brillar más. Esa es la comisión, ¿sí? El mundo no va a brillar más, pero tú sí puedes brillar más, ¿sí? Por eso dice, el que sea sucio, ensúciese más, pero el que sea limpio, ¿qué? Limpiese más. Entonces, sí, esa es la labor y esa es la misión, ¿sí? Debemos de ser cada vez más pacientes, más misericordiosos, más tolerantes, con más conocimiento, ¿sí? Con más iniciativa eh, y combatir el miedo en nosotros, ¿sí? Las cosas malas van a pasar, las cosas que no queremos van a suceder, pero eso no significa que nos dejemos llevar o por el miedo o la angustia, ¿sí? Porque entonces tenemos que hacerle frente con valor. Y entonces, bueno, yo para este estudio les quiero traer, voy a compartirles, continuando con lo que les traía preparado, ¿verdad? No sé si ahorita se ve bien. Aquí tenemos la diapositiva, no sé si se vea. Entonces, eso fue en lo que nos quedamos el, la vez que cerré mi guardia. Si leímos esas tres, ¿verdad? Lucas 10:26, Santiago 1:22 y Deuteronomio 30:11. Antes de pasar otra vez y de ir aquí para atrás, me di a la tarea también, cuando yo les hablaba a ustedes de que la importancia de, como comentábamos, de el que escribe, ¿sí? Todo parte de este nuevo estudio partió de la idea de que hay alguien que escribe el texto o la ley. Y pues indudablemente, ¿se acuerdan que comentaba yo en mi estudio pasado, en mi guardia, que podemos decir yo? Pues yo digo, ¿no? A mí no me consta si lo escribió Moisés, yo no vi, yo no conocí a Moisés, no conocí a los apóstoles, no me consta si ellos lo escribieron, ¿verdad? No conocí a ningún profeta, no me consta si realmente lo escribió Samuel o si lo escribió Ezequiel, no los conocí. No conocí a nadie de los autores que pretenden ser de la Biblia. Pero en mi opinión, mis hermanos, lo que sí sé es que sí, a través de los estudios de la antropología, hay evidencias de que las personas que en la antigüedad se dedicaban a copiar estos textos lo hacían con mucha dedicación. Eso también lo aprendimos en parte de los estudios que nos dio nuestro hermano Jaime. ¿Sí? Las personas que aquí estamos viendo, estoy poniendo a ustedes una imagen que más o menos representa esta actividad, que era las personas que se dedicaban a copiar los libros antiguos. Y esto estamos hablando de que fue antes de la imprenta, ¿sí? Si ustedes recordarán sus clases de bachillerato, pues nos enseñan que la humanidad, toda su historia registrada en libros antiguos, ya sea papiros o pergaminos, ¿verdad? Pues eran trabajos manuales, o si fueran tablillas de arcilla, o como los egipcios que tallaban en la roca, ¿verdad? Cualquiera que fuera esa actividad es a mano. Y obviamente
al menos aquí les podemos dar, por los estudios que han hecho los antropólogos, que era un trabajo que hasta el día de hoy, mis hermanos, que hasta el día de hoy sigue siendo un trabajo. Quienes copian, en el caso de los judíos, los textos antiguos y que hacen estas copias, así como se ve en la imagen, lo hacen con mucha dedicación. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuáles serían los registros más antiguos que tenemos de algunos de los textos de la Biblia? Y encontré los siguientes datos y quiero compartírselos para que los conozcan. Por ejemplo, tenemos unos que se llaman no sé si alguna vez escucharon ustedes de un lugar que se llama las Cuevas del Mar Muerto, que es unas cuevas que están precisamente ahí en Medio Oriente, cerca del Mar Muerto, ¿no? De ahí su nombre, ¿verdad? Y ahí se encontraron unas cavernas, unas como vasijas de barro, y contenían infinidad de diferentes libros de todo tipo. Y ahí se encontraron, por ejemplo, copias del libro de Isaías. Entonces, por ejemplo, esta es una de las copias más antiguas y la están viendo ustedes ahí en pantalla, ¿verdad? Que tiene más o menos la fecha de tener una antigüedad de 125 años antes de Cristo, ¿sí? Repito, esta es una copia del libro de Isaías de hace 125 años antes del nacimiento de Cristo, de acuerdo a nuestra contabilidad. Recuerden que es una contabilidad ahí media hechiza, pero bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Porque pues también nadie sabe exactamente el año en que nace Jesús, pero bueno, ahí de acuerdo al calendario gregoriano, que es el que estamos aquí implementando, ¿verdad? ¿Y por qué es interesante o yo por qué considero importante que ustedes vean esta información? Por si algún día creen que lo pueden compartir con alguien que le estén hablando de estos temas. Porque precisamente les puedo dar testimonio de que estas partes de Isaías son idénticas a las que leemos nosotros hoy día. Claro, nosotros estamos ya leyendo una traducción al español, pero se puede decir que aunque indudablemente sí hay una adaptación a nuestro idioma, pero podemos decir que es, pues sí, un 90% o 95% lo que está escrito aquí en este ejemplo del libro de Isaías. Y eso a mí, en mi opinión, me resulta importante porque destaca, vuelvo a insistir, la labor de la gente que se dedicaba a hacer esto. O sea, si tú preguntas, bueno, ¿y no será que a lo mejor el libro o los libros que yo leo hoy día, a lo mejor alguien ya le metió mano o le cambió? Pues bueno, tal vez no podemos dar fe de todos, pero aquí, por ejemplo, en esto que son los de Isaías, pues podemos atestiguar de que, de acuerdo a como han visto los antropólogos, está idéntico, ¿no? O sea, está tal y como nosotros hoy lo estamos leyendo en nuestro idioma, ¿sí? Entonces, fíjense nada más la antigüedad de este pedazo de pergamino de 125 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sigue así. Pero vamos a ver otros más antiguos. Fíjense, ese sería uno. Es una copia del libro de Isaías. Ahí se ve un poquito más de cerca. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Y pues así está parte. Si ustedes notarán, obviamente en estos libros no existe la separación ni de los versículos ni de los capítulos, porque recuerden que eso fue algo, eso también lo aprendimos con nuestro hermano Jaime en su estudio de la historia de la Biblia. Eso fue algo que fue hecho después, muchos siglos después, por parte pues ya de cuando se tradujo el libro al inglés, al latín, ¿verdad? Pero no busquen que el libro tenga las divisiones, ¿no? Porque pues no lo tienen. ¿Sí se logra ver bien, más o menos? Ahí está. Bueno, vamos a ver otro más antiguo. ¿Qué les parece aquí? Que les pongo un ejemplo. Este se llama el papiro de Nash, porque fue donde se encontró, también ahí en Medio Oriente. Y este todavía es más antiguo, este es de 150 antes de Cristo. Y aquí, en este pedacito, encontramos un pedazo, un poco del Éxodo
lo que se puede rescatar es el Éxodo del 20, del 2 al 17, Deuteronomio 5, del 6 al 21, o Deuteronomio 6, del 4 al 5. Y entonces vean, aquí yo lo puse nuestra traducción, cómo se está, ¿no? Que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Eso viene, ese pedacito se puede leer en este papiro de Nash, que es lo que nosotros hoy tenemos en Deuteronomio 6, 4 y 5, por ejemplo, y también los otros que mencioné arriba, ¿no? Entonces, a ver si vamos a pedirle a nuestra hermana Rocío si nos puede leer Éxodo 20 del 2 a... Bueno, este creo que son los 10 mandamientos, ¿no? Si no mal me equivoco. A ver, Rocío, mejor léeme Deuteronomio 5 del 6 al 8, nada más, porque son muchos. Deuteronomio 5 del 6 al 8, nada más para verificar cuáles son. Creo que son los mandamientos. Dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas, vuelve a hacer los mandamientos. Ok. ¿Ahí leíste hasta el 8? Sí. No, bueno, el 7 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Ese es el 8. Perfecto, muy bien. Bueno, el punto, mis hermanos, es que vean que así como está leyendo Rocío, así está en el papiro de Nash de hace 150 años antes de Cristo. Entonces, vean nada más cómo, yo la pregunta aquí, mis hermanos, vean cómo ha podido sobrevivir. No decía nuestro hermano Pablito, ¿no? Tan su estudio pasado, ¿qué es más importante, el mensaje o el mensajero? Mensaje. Y se dan cuenta cómo el mensaje ha podido sobrevivir el paso del tiempo. Porque alguien podrá, vuelvo al punto, alguien podrá decir, oye, ¿y tú cómo sabes que lo escribió Moisés? No, pues yo no lo conocía a Moisés, no vi que de su puño y letra lo escribiera. Pero te puedo decir que hace 150 años antes de Cristo, lo que yo estoy leyendo hoy, ahí estaba. Porque ahí está, ¿sí? Y claro, ya no encontramos, hoy creo que hay otro más, ahorita les voy a poner otro todavía más antiguo, ¿sí? Que alguien me podrá argumentar y decir, bueno, no es toda la Biblia. Ok, tienes toda la razón, pero es un hecho de que hay testimonio de que hace muchos siglos esta palabra estaba escrita y que fue copiada con mucho cuidado con el paso de los siglos. Vamos a ver otro más antiguo. Y este todavía está, fíjense, este es un rollito de plata, ¿sí? Se le considera el amuleto de plata de Ketef Hinom en Egipto porque ahí fue donde lo encontraron, ¿sí? Es en un pedazo de plata, ahí escribieron, me imagino que era bastante, pero lo único que sobrevive es una parte de número 6, 24 al 26. Y vean que esto tiene 600 años antes de Cristo, ¿sí? 600 años antes de Cristo. ¿Y qué dice números 26, 24 y 26? A ver, Rocío, léenoslo. ¿De ahí de la pantalla o de mi Sí, Biblia? como quieras, como quieras, como quieras, como quieras. Y A ver, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya en ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ahí está, mis hermanos. ¿Cómo lo ven? Alguien escribió esto en un fragmento de plata, lo hizo rollito y luego ahí se quedó y alguien lo encontró y aquí está, con una antigüedad de 600 años antes de Cristo. Y hoy, como lo acaba de hacer nuestra hermana Rocío, a ver, búscalo en tu Biblia, Rocío, para que veas, constátame que está como yo lo puse en pantalla. Vuélvelo a ¿Lista? leer, vuélvelo a Sí, leer. buenísimo.
Dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ahí está, mis hermanos. Bueno, no sé, me gustaría preguntarles, ¿qué les parece eso? ¿Qué sienten saber que hace 2000, vamos a decir, 2026, 600, 2026, 600 años, alguien estaba leyendo este segmento como nosotros lo estamos haciendo hoy día? ¿Qué sienten? ¿Ustedes saben cuántas generaciones han pasado desde que eso se escribe ahí? Y eso que entendemos que esta es una copia de la 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 copia de lo que se escribió, ¿no? Precisamente, si no me equivoco, Números se le atribuye en la cautividad, me parece, ¿verdad? En la cautividad de Babilonia, si no mal me equivoco. A ver, déjenme, vamos a ver. A ¿Qué ver si alguien, preguntas? ¿La fecha de la escritura? de cuándo, a quién le atribuimos la Ah, autoridad de Números, en qué época se escribe Moisés, el libro de Números. ¿Moisés también? Moisés, ¿Moisés? Ok. sí, fecha de escritura 1446 a 1410 antes de Cristo. Ah, bueno, pensaba que era dentro de la cautividad de Babilonia. Pues ahí está, mis hermanos, ¿cómo ven? Entonces, yo aquí el punto por el cual quise traer estas tres evidencias, ¿verdad? Que son de las más antiguas que existen. Me parece que que es el amuleto de Ketef Hinnom, que es donde se encontró, creo que sería el más antiguo. Creo que hasta la fecha es el más antiguo de todos, que hay desde los más que tenemos, ¿no? Bueno, que tenemos que se sepa, porque vayan ustedes a saber si alguien tiene en su colección privada pergaminos o vestigios más antiguos, pero que están en manos privadas o en ¿cómo se llama? Las de esas del Vaticano, ¿cómo se llama? No son catacumbas, pero la bóveda del Vaticano. Y que obviamente no sabemos que están ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí, ¿se recuerdan? Hablábamos, ¿no? En mi estudio pasado, cuando Jesús le dice a un hombre, en Lucas 10:26, le dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Y de ahí surgió todo esta disertación de esta guardia, ¿no? Que está diciendo, ¿qué está escrito? Nosotros todos tenemos una responsabilidad de leer. Y obviamente alguien tuvo una responsabilidad de escribir, ¿sí? Alguien escribe, otro más lee y después obviamente interpretamos y todos somos deudores a la interpretación. No sé si sea una buena expresión. Todos somos deudores de la interpretación que le damos a lo que está escrito. Y hoy nuestro mundo, nuestra realidad no vive en una armonía que debiera de vivir porque precisamente a través de los siglos pues no interpretamos como debiera ser. Y aparte también cuando escribimos las leyes, las escribimos de manera que son muy fáciles de manipular, ¿sí? Cuando tú las escribes con esa doble intención, pues estás provocando esos huecos, esos vacíos, ¿cómo se dice, Rocío? Nuestra hermana Mercedes, esos vacíos Huecos de legales o lagunas legales. esas lagunas legales. Lagunas de ¿Qué tal? ley, ¿Cómo? lagunas de ley. Ándale. Que ustedes me dirán, mis dos hermanas que son pues especialistas en ese tema, se hacen con toda intención o no. No, no lo creo. Lo que pasa que es difícil legislar, ¿sí? Y obviamente siempre tiene una justificación el legislador, pero como te diré, en ocasiones no se percata. En sí nosotros tenemos más de 300 leyes vigentes, fíjate. Sí. Entonces imagínate tú para que uno como abogado no pueda tener
dominio de todas ellas, ¿no? Ahora un ciudadano no común y corriente, pues peor, ¿no? Pero, por ejemplo, Entonces, aquí lo que yo reclamaría a ti es que, por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué hacemos tantas leyes si al final de cuentas nos enredan más? O sea, haz de cuenta que es como exactamente lo que Jesucristo le reclamaba a los escribas y fariseos cuando les decía que ellos imponían tantas leyes que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Cuando volvamos al punto, al origen de todo lo que estudiamos aquí, ¿cuántos mandamientos son de acuerdo a Moisés? ¿Cuántos mandamientos son? De acuerdo, 10. 10. ¿Y cuántos mandamientos son de acuerdo a Jesucristo? 2. Ahí está. Dos. Y luego, ¿qué razón, como bien acaba de decir nuestra hermana Mercedes, qué razón de 300? ¿Qué es eso? O sea, no sé si comprenden la idea que quiero aquí traer como a discusión. ¿De qué sirve tener 300? ¿Hay alguien, es que como Yo, estoy en el iPad, adelante, Rocío. yo tengo una idea con relación a eso, y se los Ujú, explico mucho a mis alumnos. De nada sirve que el artículo 4 de la Constitución diga que somos iguales mujeres y hombres ante la ley, y, ujú, y tengamos que necesitar una ley que proteja a las mujeres para el acceso a una vida libre de violencia. O sea, es tonto, pero ujú, pasa porque el mismo corazón de las personas no permite ver esa igualdad. Hay siempre gente que se cree superior. Los hombres, por el simple hecho de creerse hombres, quieren a fuerza ser así con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué si existe el homicidio? ¿Por qué tenemos que hacer una figura que se llame feminicidio? Si es también una muerte de una persona, ¿no? Entonces yo creo que tiene ujú, que ver con esa parte de que la misma gente no se apega al espíritu de la ley, a lo primerito que se dijo, hombres y mujeres iguales. Entonces, en el caso de los mandamientos debe ser algo similar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a quitar a su mujer, no le vas a quitar su casa, no lo vas a matar. Entonces, ¿por qué tendría que haber más mandamientos cuando el simple hecho de amar a tu prójimo bastaría? No sé si me ujú. expliqué. Correcto, sí, es la misma idea que yo planteo y que trato pues de pensar, ¿no? Y de analizar, porque si se dan cuenta, vean, pasamos de 10, que obviamente, si nosotros nos vamos al libro de Levítico, pues sí hay muchas más reglamentaciones que Jehová le da al pueblo de Israel, porque si ustedes se dan cuenta, este, dice nuestro hermano Jaime, hay cerca de, ay, se me fue el mensaje, pero ahorita lo pongo, ¿dónde está aquí el mensajito? Como estoy aquí en el iPad. Dice, hay cerca de 400 libros que rigen la vida de los judíos como si fueran leyes. Correcto, así es. Porque, aparte, obviamente, de Levítico, ¿verdad? Que encontramos muchas ordenanzas que le da el Señor al pueblo de Israel, porque pues yo observo que pues entraron como una familia a Egipto, ¿no? Entraron como una familia, pero salieron como una nación. Y entonces la pregunta inmediata es obviamente, una nación necesita pues un ordenamiento. Eso también ya lo vimos nosotros en otros estudios míos, ¿no? Cuando salen, y qué mejor fuese que cada israelita fuera un hombre como Moisés. Imagínense, si cada varón que salió de Egipto fuera como Moisés, ¿qué clase de pueblo sería ese? ¿No? O voy a poner otro, si cada varón fuera como el rey David, ¿no? Bueno, tomando las cosas virtuosas de David, ¿verdad? ¿Qué clase de pueblo sería ese? ¿No? Ok, no lo son. Y bueno, nos consta todas las quejas que ponían las personas hacia Moisés. Y luego Moisés
ya, ok, establece jueces para poder discernir de las dificultades, porque obviamente él no podía estar todos los días atendiendo a todas las quejas que se podían dar entre las personas, porque la pregunta es por qué nosotros cuando estamos entre personas parece que se nos olvida el valor tan sencillo de entender que todos somos importantes y que todos merecemos respeto y que todos merecemos consideración, porque por eso estamos juntos, para vivir mejor, ¿sí? Bueno, entonces Moisés pone jueces y después pues vienen los profetas y después pues piden un rey y pues de ahí pues ya como que todo va medio chueco, ¿verdad? Y entonces, pues ¿qué pasa? Empiezan a hacer explicaciones, 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 vienen los famosos maestros o los rabinos, ¿sí? Que empiezan a explicar. Y yo a veces he leído algunos de sus libros y no son malos, mis hermanos, no son malos, son muy interesantes, muy educativos. Pero ciertamente, como bien ahí lo coloca nuestro hermano Jaime, empiezan a crecer leyes y ordenamientos y ordenamientos y leyes y se vuelven gigantes. Y creo que eso es parte de lo que Jesucristo reclama y les exige y les enfrenta a los escribas y fariseos. Y pero fíjense, aquí parecería una contradicción. Nosotros en este pequeño grupo no necesariamente imponemos como que sí leyes, y yo he escuchado a veces que algunas personas que se fueron de nosotros porque como que eso es lo que querían, como que querían que les impusiéramos leyes y que los tratáramos de manera pues imperativa, ¿no? Y pues como aquí lo acabamos de ver ahorita, con Moisés tenemos 10 y con Jesucristo son 2. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O como dice un apóstol, todo lo que tú, no, eso dijo Jesucristo también, ¿no? Todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero. Eso es la ley y los profetas. Punto. Así se reduce, fácil. ¿Sí? No haciéndolo todo más complicado y llenándolo de leyes. Entonces, vamos a regresar aquí a mi presentación. Dice, y por supuesto, la parte que es realmente importante, ¿no? Como dice Santiago 1:22, ya leíste o entiendes lo que representa esa ley, pero ahora tú la vives. Las palabras que hemos visto que son, a ver, creo que aquí las puse más atrás, déjenme ver si aquí están. A ver, vamos a ver si acá están. Creo que me parece, no, creo que no están aquí, pero son palabras que había puesto. Por ejemplo, aquí que dice pensamiento, razón, conocimiento, analítico, crítico, creativo, experiencia, juicio, verdad, investigación. Todo esto se tiene que vivir, uno lo tiene que hacer realidad, ¿no? Es parte, como aquí ponía yo, de lo que es la sabiduría, ¿sí? Entonces, palabras como paciencia, templanza, tolerancia, afecto fraternal, justicia, pues suenan muy bonitas, pero si no hacemos un esfuerzo nosotros en vivirlas de manera personal, pues nos sirve que estén ahí en nuestra boca. ¿Sí? No sé si se entiende la idea, ¿no? En nada sirve que estén en la boca, que las puedas decir, pero que no las hagas, ¿no? Entonces, por eso en Santiago esa es la importancia. Haz las cosas, no solamente las escuchas. Y en Deuteronomio 30:11 dice, porque este mandamiento que te intimo hoy no te sea encubierto ni está lejos. O sea, porque es un mandamiento que está fácil de llevar a cabo. Entonces, bueno, ya lo leímos, Santiago 1 del 22 al 25, Deuteronomio 30 del 10 al 14, ya lo leímos, Amós 5 del 21 al 24, creo que también esto ya lo habíamos analizado la última vez, porque aquí les reclama el Señor precisamente a que aunque tengan muchas solemnidades, aunque tengamos muchas asambleas, pues aquí podemos decir cuántas veces nuestros senadores y diputados legislan y dicen y pasan horas y horas, pues supuestamente aprobando leyes, pero que en la práctica resultan poco efectivas. Y aquí, como bien dice el 24, lo que el Señor quiere es que el juicio y la justicia sea algo presente. Yo les puedo decir, mis hermanos y hermanas, que eso es algo que debemos de tratar de llevar a cabo
con nuestra mejor intención y con nuestras mejores fuerzas nosotros en nuestra propia vida, que esa sea una característica de nosotros. Tratar de ser, como bien dice nuestro hermano Jaime, lo más pragmáticos posibles en cuanto a lo que es ser justo y, y hacer buen uso del juicio. Que es Isaías 29, del 8 al 15. Bueno, cuando lo platiqué con ustedes en mi guardia anterior, eh, esta es una profecía que yo veo en la cual me parece que Dios explica por qué, comentaba yo, por qué no hay un ángel que nos explique el evangelio, por qué no hay, pues sí, un ser celestial que nos diga, bueno, a ver, lo que Dios quiere decir es esto, y punto, no, sino que Jesucristo dice, cuando yo me vaya, les voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas estas cosas. Y efectivamente, el Espíritu Santo está disponible para toda la humanidad. No hay ningún hombre o mujer al cual el Espíritu Santo no pueda ir, pero el Espíritu Santo hace presencia en la medida que uno lo anhela. Y no es tanto que digas tal vez de propia voz, quiero el Espíritu Santo, sino que anhelas que tú seas una persona que anhele la justicia, que anhele que las cosas se hagan bien, que le moleste que a la gente les traten mal o que no respeten sus derechos. Eso es algo que te motiva y te mueve a tú mismo querer hacer mejor las cosas, y eso es lo que te acerca al Espíritu Santo, que te empieza a guiar y a llevar para que vayas entendiendo tú qué puedes hacer, ¿sí? Entonces, por eso aquí en Isaías lo que yo veo es que Dios dice, bueno, voy a ocultar la sabiduría y los que se creen sabios los voy a hacer que pues se equivoquen, ¿sí? Porque aquí, en la medida que, como decía nuestra hermana Rocío, en la medida que tenga cierto grado de soberbia, no te permite reconocer, pues ahora sí que el mensaje, ¿no? No te deja llegar a llegar a él. Aquí es en Primera de Corintios 1, del 18 al 28. Aquí también vuelve aquí el Señor a hablar sobre la profecía de que enloquece a los sabios y que guarda este mensaje de esta manera, ¿no? Vamos a leer aquí ahora Mateo 4:4. Me acuerdo que lo comentábamos porque les decía yo que entonces la importancia de todos los mensajes que nos llegan a nosotros, que es precisamente la parte en que comemos, cuando nosotros, ¿cómo come el alma? El alma come a través de lo que lee y a través de lo que escucha. Entonces, en la medida que nosotros tenemos la oportunidad de leer y lo que escuchamos, eso va alimentando el alma, o sea, el pensamiento, ¿sí? Y aquí eso nos lo advierte Jesucristo. ¿Por qué se desconecta la humanidad? Porque nosotros mismos, ¿por qué nos podemos desconectar? Pues en la medida que no leemos, ¿no? Que no nos damos el tiempo de precisamente de meditar o de leer, o que no ponemos atención a los mensajes que nos llegan a través de las canciones, a través del cine, a través de la televisión, a través del internet. Hoy podemos decir también a través del internet, a través de las redes sociales, porque todo eso comunica, todo eso lleva mensajes y nosotros tenemos que ser capaces de saber filtrar y quedarnos con los mensajes que no son provechosos y saber dejar pasar los mensajes que pues no tienen provecho, ¿no? Como bien hacemos con el alimento, ¿no? Hoy día tenemos alimentos que nos consta y sabemos que son nutritivos y que son necesarios, pero también existen alimentos que sabemos que pues no son realmente, pues no es que nuestro cuerpo los necesite. Tal vez los comemos alguna vez, pero sabemos que no tienen valor, ¿no? Entonces, pues eso es también algo que tenemos que reconocer.
Eso ya lo expliqué, ¿no? En la capacidad de escribir, leer, interpretar para, para poder hacer la acción. Y bueno, como comenzamos, este también me pareció muy importante, ¿no? Cuando leímos Números 12, del 5 al 8, que aquí decía el Señor que solamente con Moisés es como habló él cara a cara, ¿sí? Dice, con él hablaré claras, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, aquí, como nunca el Señor ha hablado con un hombre, como por ejemplo, como lo hizo con Moisés. Pero mis hermanos, ¿no creen ustedes que también Dios habla muy directo con nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo? Yo siento que sí, que también Jesucristo nos habla muy directo, no por figuras, sí, o sí usa las parábolas, pero creo yo que si pones atención, Jesús también te habla directo, cara a cara, sin rodeos, y te dice al punto las cosas como son, ¿no? Por poner un ejemplo, que es algo que se me hace muy tan sencillo, pero al mismo tiempo tan importante, ¿no? Cuando dice, deja de ver la paja del ojo de tu prójimo y echa de ver la viga que sale de tu propio ojo, ¿no? Porque eso es algo que como cometemos los seres humanos, estamos prestos para componer la vida de todo mundo y no ni siquiera hemos podido de corregir la de nosotros, ¿no? Entonces creo que en esa parte nuestro Señor Jesucristo es muy directo y habla cara a cara. Bueno, ya así para concluir por ahorita, pues aquí nuevamente, ¿no? Me gusta ese texto que dice Dios hablando muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, ¿sí? Entonces Él es quien nos ha hablado al día de hoy. Y bueno, y ahí está el origen de la guardia de, ¿no? Que le dice Jesucristo que está escrito en la ley como les. Bien, pues ya hicimos todo el recorrido desde el principio al final. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se vio en pantalla? ¿Todo bien? Ay, perdón, es que cuando comparto aquí se me cierra la cámara ya. Sí. Todo bien. ¿Qué pasó, Raquel? No digo que sí se escuchó y se vio todo bien, manito. Muy bien, Mena, gracias. Entonces, ¿qué responsabilidad? Bueno, primero ya vieron los textos más antiguos. Ahí ya los conocieron. O si alguien les pregunta, ¿el más antiguo qué edad tiene? 600 años. Así es, correcto. 600 años antes de Cristo. De acuerdo a nuestra contabilidad, ¿verdad? El calendario gregoriano es uno de los más antiguos. Y podemos constatar que al menos en esos libros del Antiguo Testamento, pues exactamente como lo que está escrito, estamos leyendo hasta el día de hoy. Obviamente con una adaptación al español, pero ahí está, ¿no? Y pues bueno, analizamos que pues realmente las leyes deberían ser más sencillas, directas, prácticas, porque así se pueden cumplir. Bien, mis hermanos, pues con esto concluyo, pero seguimos y vamos entonces a partir de aquí para el día domingo, el siguiente miércoles, y pues les agradezco mucho su presencia y su atención y que Jehová les bendiga y les guarde.